No eres un dios. Eres tan solo un mal producto. Homelander. Todos tenemos ese amigo que se cree Homelander. Ese amigo que malinterpreta totalmente al personaje y cree que está bacán ser Homelander, que es un modelo a seguir o que todas sus acciones están justificadas debido a su pasado triste y profundo. Ese mismo que piensa que ser Homelander es seguir tomando leche nido a los 22 años, creerte número uno en todo sin serlo, enamorarte de una MILF o hablar solo en tu cuarto por las noches. ¿Por qué la carota, tigre? Pero si lo vemos desde un punto de vista más profundo, ¿qué tan peligroso puede ser alguien que tiene el poder de un dios, pero en la mente de un niño que nunca fue amado? Homelander no es simplemente un villano, es un caso extremo de lo que ocurre cuando el desarrollo emocional falla y el poder no tiene límites. Y lo más inquietante es que su comportamiento no es completamente ajeno a la naturaleza humana. Por eso vamos analizando el tema. Desde la psicología del desarrollo hay un concepto clave para entender a Homelander: el apego. El apego es el vínculo emocional que un niño forma con sus cuidadores. Es la base de la seguridad, la empatía y la identidad de cada persona. Pero Homelander nunca desarrolló ese vínculo. No tuvo una figura que lo protegiera emocionalmente, unos padres que lo quisiesen, no recibió afecto genuino y no experimentó lo que era la conexión humana real. En su lugar creció en un entorno clínico, frío y controlado, visto como una rata de laboratorio, sometido a experimentos brutales con tal de poner a prueba su fuerza y su valor como producto, pero no como una persona. Esto genera una consecuencia clara. Homelander no aprendió a amar como tal, aprendió a necesitar desesperadamente ser amado, y obviamente ante ese vacío la mente crea mecanismos de defensa. En el caso de Homelander, uno de los más evidentes es el narcisismo, ese mismo narcisismo que muestra con los demás héroes, con sus enemigos, los muchachos, y con la gente a la cual le teme. Pero no se trata solo de ego, se trata de una estructura psicológica que compensa una profunda inseguridad interna. Homelander construye una imagen de perfección, de creerse el superior, el invencible, el admirado. Esa imagen de ahí no es casual, es más como un escudo contra el vacío emocional que lo domina por dentro. El problema es que esta identidad depende completamente de la validación externa que él llegue a sentir con quienes lo rodean. Cuando el mundo lo admira y lo aplaude y valida todo lo que él dice y nunca le dice que no, se siente completo. Pero cuando lo cuestionan, cuando le dicen lo que está mal, cuando lo enfrentan, su identidad se desestabiliza y su respuesta no es racional, es agresiva. Otro aspecto clave es la fragmentación de su identidad, ya que Homelander no tiene un yo sólido como tal. Ya lo hemos visto cómo ha llegado a fragmentarse frente al espejo y a ver las distintas versiones que él muestra ante el público para no mostrar la verdadera, su yo verdadero, ese niño que necesita ser querido y amado. En su imagen pública se muestra como el héroe perfecto, el ejemplo a seguir, la admiración, el éxito, y su mundo interno se conforma por vacío, inseguridad y una mentalidad emocionalmente inestable. Esta desconexión genera tensión constante, por eso es que él necesita mantener su imagen a toda costa, porque sin esa imagen cae, no queda nada que sostenga su identidad. Pero ¿cómo puede alguien hacer tanto daño sin sentirse culpable? Aquí entra la disonancia cognitiva. Es el mecanismo que permite justificar acciones que contradicen nuestros valores. Y Homelander no se percibe como un villano, él se percibe como la autoridad mayor del planeta, prácticamente como un dios. Reinterpreta la realidad para encajar con su narrativa, la de ser el ser que está por encima de todos, el héroe superior, la presencia divina superior a cualquier otra especie. Si él hace daño, lo justifica. Si destruye, lo racionaliza. Esto elimina el conflicto moral interno, y cuando no hay culpa dentro de él, no tiene límites. Otra característica clave es su necesidad de control. Esto nace de la inseguridad. Cuando una persona no tiene estabilidad interna, intenta controlar su entorno. Cómo controla los medios, cómo llegó a posicionarse, porque eso es la consecuencia de esta inseguridad. Homelander controla personas, situaciones, narrativas, porque eso le da una ilusión de seguridad, pero ese control nunca es suficiente. Ya lo hemos visto en la cuarta temporada, cómo teniendo total control de Vought, aún así no llega a sentirse suficiente, y por eso su comportamiento se vuelve cada vez más extremo. En psicología, el comportamiento está regulado por límites sociales, legales, emocionales, y tristemente este no tiene ninguno. No hay consecuencias reales para él. Cada cosa que él haga será puesto bajo la alfombra por parte de Vought. Su imagen siempre será enaltecida y siempre será limpia. No tiene ninguna autoridad que lo frene. Por eso él respeta tanto a autoridades como Stan Edgar, Butcher, Soldier Boy, porque son personas que no le temen. Son personas que, aunque tengan o no tengan poderes, le ponen un freno
psicológicamente, y eso es algo que él respeta tanto porque mientras el resto le teme, ellos son los únicos que le dicen la verdad de frente. Lo más peligroso de él no es su fuerza, es su evolución psicológica, pues al inicio veamos cómo este necesitaba aprobación, lo cual eso lo limitaba, pero cuando ya empezaba a dejar de necesitarlo, pierde lo último que lo frenaba. Ya no actúa para ser amado, actúa porque puede, y ahí es donde deja de ser un personaje controlable y se convierte en una amenaza total. Pero ¿por qué a pesar de todo lo que hemos visto existe gente que se siente identificada con Homelander? Y no es que esta gente quiera ser como él, es más bien un tema sencillo, es porque en el fondo reconocen algo familiar, se sienten identificados. Homelander representa emociones que todos hemos sentido, pero llevadas totalmente al extremo, esa necesidad de ser aceptado, el deseo de ser reconocido, el miedo al rechazo. Todos en algún momento de nuestras vidas hemos querido aprobación. La diferencia es que él nunca aprendió a vivir sin ella. Muchas personas construyen su autoestima en función de cómo los demás lo perciben, y eso es más común de lo que parece. Cuando alguien depende demasiado de la validación externa, empieza a perder una referencia interna de quién es realmente, y eso es exactamente lo que le ocurre a Homelander. Su identidad no nace de él, sino de lo que los demás ven en él. Otro punto clave es la máscara social. Todos mostramos una versión de nosotros mismos al mundo, una versión mucho más fuerte, más segura, más aceptable. Pues Homelander hace lo mismo, pero a un nivel mucho más extremo. Su imagen de héroe no es su verdadera identidad, es un personaje que necesita mantener para no tener que derrumbarse. También está la frustración, esa sensación de no tener control, de no ser suficiente, de no poder expresar lo que realmente sentimos. Muchas personas reprimen esas emociones, muchas personas no saben cómo expresar esas emociones. Homelander no, él las libera sin filtros, sin límites. Hay una parte incómoda en todo esto, y es que todos tenemos pensamientos que no mostramos, impulsos que controlamos, emociones que escondemos. ¿Y qué pasa cuando ven a alguien que también representa eso, pero sin ningún tipo de control? Pues en cierto modo ven una versión exagerada de lo que las personas reprimen. Entonces es importante hacer una diferencia. Entender a Homelander no significa justificarlo. Que te llegues a sentir identificado con ciertas emociones, porque la serie precisamente hace eso, mostrarte esas escenas para que te sientas identificado, al final no significa que tú apruebes sus acciones. La empatía no convierte lo incorrecto en correcto, solo nos permite ver qué partes de nosotros mismos están reflejadas ahí. Y quizás por eso resulta tan perturbador, porque Homelander no es solo un personaje extremo, es un espejo distorsionado de emociones humanas reales, y cuando lo vemos no solo estamos observando un monstruo, también estamos viendo lo que puede pasar cuando esas emociones crecen sin control. Conclusiones: Homelander no es solo un villano, es el resultado de una combinación peligrosa: la privación emocional, la identidad frágil, el narcisismo defensivo y un poder desmedido. Es una representación extrema, pero basada en procesos psicológicos reales, y por eso resulta tan inquietante, porque demuestra que el verdadero peligro no es el poder en sí, sino quién lo posee y qué hay dentro de esa persona. En resumen, si tu amigo se anda creyendo Homelander, dile que mejor busque oficio. Nos vemos en la siguiente. Adiós.